En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí nos reencontramos, es lunes 10 de abril de cada año aniversario, como escribiera el maestro Rafael Solano, que por cierto cumpleaños hoy. Sí, esa canción es a propósito de su cumpleaños, hermosa canción. Si me dijeras el 10 de abril, bellísima canción. Lamentablemente la situación y como nosotros retomamos después de este asueto de Semana Santa no es para celebrar, tampoco es para cantar. Primero con las cifras, que es el balance que cada año tenemos en estos asuetos. Ahora se habla de 26 muertos, 400 personas intoxicadas en el asueto de Semana Santa, y de esas intoxicaciones sabemos que una gran parte es por consumo de bebidas alcohólicas, también por alimentos, porque no tenemos el debido cuidado, a pesar de las advertencias que hacen las autoridades. O sea que yo no sé cuándo va a llegar el día en que nosotros podamos hacer un retorno feliz, tranquilo en estas vacaciones, señores, sin que contabilicemos muertes como ahora. 26 es un número considerable, ¿no? Definitivamente. Y por supuesto, la otra información que también es un balance trágico del que no sabemos cuándo vamos a dejar de hablar, tiene que ver con los casos de violencia grave contra la pareja, que suceden a un ritmo acelerado aquí en República Dominicana, que suceden a un ritmo preocupante, sin que la mayor sensibilización social y sin que las medidas adoptadas por las administraciones públicas puedan mostrarse capaces de frenarlos, ¿sí? Y este caso tiene un nombre y tiene un apellido, y es Chantal Jiménez, ¿sí? Que se suma a la lista interminable de víctimas de violencia de género. Pero no solamente es el nombre de Chantal Jiménez, porque hasta para morirse hay discriminación. También hay otros nombres, y hay un nombre específicamente de lo que ocurrió precisamente en la comunidad de Cotuí, donde un desaprensivo, criminal, enfermo, también mató a su pareja, mató a un hermano suyo, y es otra muerte que se contabiliza en momentos en los que sabemos que frente a estos asuetos, este tipo de casos que los tenemos aquí a la orden del día, suceden con cada vez más frecuencia. Marlene Estrella es una persona que trabaja con el tema de psicoanalista y trabaja con el tema de violencia de género. Y ayer colgaba un hilo donde daba unas explicaciones extraordinarias, de verdad que yo quiero un poco destacar, porque hoy encontramos en las redes sociales e incluso a través de medios de comunicación, donde se supone que los temas tienen que tratarse con un poco más de pertinencia, pero también más de profundidad en términos de las responsabilidades que habría que establecerse, que no son individuales en estos casos. Y por supuesto hacía referencia a lo que había colgado, que mucha gente habla de eso hoy, esta persona antes de cometer ese crimen. Y por supuesto, a partir de ahí yo creo que hay que empezar a analizar qué cosas puede llevar a un hombre matar a su pareja, que no sea más que por ese machismo arraigado, por esa dependencia emocional, por esas actitudes de hombre, por esa impulsividad de celos, que en muchos casos, por un tema también de cultura, de machismo, de atraso, nosotros vemos con naturalidad, y no es otra cosa más que el inicio del ciclo de la violencia, que comienza con actitudes que a los ojos de víctimas y victimarios se ven como normal, esos celos enraizados. Entonces, en esas actitudes del hombre feminicida, o sea, del hombre que ha cometido el hecho, predomina precisamente esas faltas de expectativas de futuro. Porque en la realidad la violencia contra sus parejas, y lo explicaba con mucha profesionalidad, y yo les invito a que ustedes busquen lo colgado en sus redes por Marlene, habla de esa violencia que no es más que otra cosa que una búsqueda de compensación. El agresor intenta
vencer todas sus frustraciones con lo que tiene a mano, y en este caso lo que tiene a mano es la mujer y es su pareja. Y ahí entonces yo le agrego todo el tema de la crisis de masculinidad, en tanto la mujer ha logrado una emancipación más integral que la he llevado a ser líder en términos de la incorporación en los medios masivos en los medios de producción, porque la mujer se ha preparado, porque se ha capacitado y sale del hogar a cumplir funciones de líder, más de poder. Y eso es lo que ocurrió con esta joven, que permite un poco analizar el tema. Pero hablando un poco sobre el tema de la orden de protección o el tema de las órdenes de alejamiento, que es algo también de lo que se ha hablado mucho, en los medios y en las redes, existía una orden interpuesta por esta joven, sí, claro, contra Jency Graciano, que es la persona restringida. Recientemente, el pasado 5 de abril, una orden de alejamiento, que es una advertencia que hace la justicia a un sujeto para que no se acerque a esa persona. Pero la eficacia de estas medidas, señores, va a depender de que se realice una verdadera valoración de los casos de riesgo que corre la víctima y un análisis exhaustivo del caso. Por tanto, establecer responsabilidades como se ha querido hacer contra el pobre infeliz padre de esta joven, ha sido, me parece que, un desatino. ¿Por qué? Porque si tú haces un análisis exhaustivo del caso, y como dice Marlene, ese efecto dinosaurio de la medida, que depende mucho de ese perfil del agresor, en este caso del feminicida, a un asesino, lo que menos le importa un carajo órdenes de alejamiento, porque finalmente, al final, cuando cometen el crimen, en muchos casos se entregan, aunque no es el caso de Cotuí, y en otros casos simplemente se suicidan. Entonces poco les importa todo eso. O sea que cada vez que un maltratador agresor mata a una joven, la sociedad es la que ha fracasado, porque esas fiscalías, que son parte de los estamentos de poder del Estado, deberían estar en la capacidad para poder hacer ese análisis exhaustivo de un caso, muy a pesar de que se retire la querella, para saber el peligro que esa persona representa ante ese agresor, que podría terminar entonces, como en este caso, con la muerte. Hay un asunto que se llama, y la gente normalmente no lo entiende, la gente común, que se llama el ciclo de la violencia. Y cuando en algunos casos o se retira la querella o la mujer vuelve y la gente desde fuera dice, pero bueno, si la maltrata, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué sigue con el tipo? La violencia tiene un ciclo que a veces, para romperlo, para poder salir de él, tiene que ser necesariamente con una ayuda y con una intervención y un acompañamiento. Y ahí es donde debe intervenir entonces el Estado con el tema de sus políticas. Ustedes recuerdan que siempre hacemos referencia al caso de esas víctimas colaterales de los feminicidios, donde no tenemos ni siquiera estadística de cuántos niños quedan huérfanos en estos casos. Entonces el Estado, el sistema judicial, el sistema policial, frente a las agresiones y a las muertes de mujeres a manos de sus parejas o su expareja, es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de todo ese sistema, que muestran, por supuesto, una gran ineficiencia y, por supuesto, la impotencia frente a esos asesinos feminicidas, feminicidas, que no es otra cosa, que siempre están demasiado cerca y demasiado lacerante y al acecho. Eso es lo que realmente sucede. Entonces, pueden esgrimirse toda una serie de elementos, que si falta personal, que si faltan recursos, que si se está haciendo mal, que si tal cual, pero lo primero es la capacidad, ¿no?, y la disponibilidad del Estado frente a estos casos que en República Dominicana se han convertido desde hace un tiempo casi en un tema de salud pública, un tema con un impacto social que es terrible. Esa violencia machista que está llena de matices que son invisibles, como por ejemplo cuando te abollan un ojo, cuando te rompen la boca, cuando te golpean físicamente. No,
Hay mucha violencia que no se ve, que no se muestra, que no se nota, que no se palpa, que no es solamente esa violencia física, que cuando ya matan a una mujer, señores, eso es la punta del iceberg. Esas muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas no son otra cosa que la punta del iceberg en el que entran en el juego el poder, el control sobre la mujer, las amenazas, los celos y un lacerante abuso psicológico, pero también un tema del lenguaje. Ese lenguaje de pertenencia. Usted escucha con tanta frecuencia mi mujer, también mi marido. Y eso es un lenguaje y que tiene un sentido de pertenencia, como que usted ha comprado a alguien, que tiene también un impacto en la conciencia de la gente. Entonces, todo eso que es digno de estudio, todo eso, señores, que nos lleva al término feminicidio, que ahora es donde se está hablando también, que hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que el varón asesina a una mujer, puede ser una mujer adulta, puede ser una niña, pero por ser de sexo femenino, y a diferencia de otros tipos de asesinatos, los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de esa violencia de género que se expresa de diferentes maneras. Entonces, señor, la palabra feminicidio, que ahora está en disputa, donde hay autores que incluso afirman de que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea mujer, independientemente del género o de quién lo cometa o de cuáles sean las motivaciones. El feminicidio es la manifestación extrema del abuso y de la violencia de hombres hacia las mujeres. Pero algo sí nosotros tenemos que colegir en medio de toda esta reflexión que hacemos cuando tenemos una estadística más, porque al final la muerte de las mujeres es lo que se convierten precisamente en estadística. Yo quiero concluir con algo que acotaba Marlene con mucha propiedad. Cada vez que un maltratador, que un agresor mata, la sociedad fracasa. Esa es la verdad. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacia GBC. Muy cerca de usted hay una farmacia, una farmacia GBC con su 20% de descuento todos los días. Gracias a ustedes, señores. Suscríbanse para que nosotros podamos avanzar. Denle like si les gusta esta transmisión. Opinen, que es importante para la retroalimentación. Y si no se ha suscrito, pues háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.